Bienvenido al seminario Fogueres 1928-1936, que se va a desarrollar en un total de 5 sesiones, integrado dentro del programa que la sede universitaria Ciudad de Alicante ha preparado para, de alguna manera, resarcirnos de la no posibilidad de disfrutar de nuestras fiestas de hogueras por los lamentables sucesos de este año 2020. Va a consistir en un recorrido visual y descriptivo que las fuentes más fiables para este primer periodo de las Fogueres de Sant Joan son, evidentemente, los expedientes conservados en el Archivo Municipal de Alicante y los bocetos que contienen. Son los documentos originales, son las fuentes más auténticas y son fuente interminable de obras de arte salidas de la mano, del ingenio de artistas de la talla de Lorenzo Aguirre, de Eliodoro Guillén, Gastón Castelló, Emilio Varela, Adrián Carrillo, Melchor Aracil, Paco Hernández y un largo etcétera. Veremos esos dibujos, carboncillos, plumillas, acuarelas, que conformaban esos bocetos de los monumentos que se iban a erigir y se erigieron en calles y plazas de Alicante durante los días centrales de las fiestas. Para respetar la singularidad vamos a tolerar el uso que del valenciano se hacía en la época, sus modismos, sus incorrecciones, y añadiremos 2 elementos más que enriquecen los datos obtenidos. Las fotografías de los monumentos plantados, donde resulta de especial interés observar el paralelismo entre el concepto ideado por su autor y el resultado final de la obra plantada, y la explicación que se les quiso dar, que además es un reflejo del entorno sociopolítico alicantino. Este recorrido visual y descriptivo nos va a llevar a través de una enorme cantidad de documentación, 480 bocetos en total, luego veremos una tabla de distribución, pero donde vamos a analizar 233 hogueras, 29 barracas, 49 hogueras infantiles, 11 nidos de carrer y 2 calles adornadas. Y se van a completar gráfica y audiovisualmente de otras fuentes no oficiales y prensa de la época. Como tenemos que seguir un orden, pues seguiremos el orden de los propios expedientes en el archivo municipal. Entonces, sin ir más lejos, la estructura de estas 5 sesiones comenzará, como no podía ser de otra manera, con un pequeño recorrido por los orígenes de las fiestas del fuego y cómo llegaron a Alicante. Veremos en 1928 todo esto que siempre está tan de moda de hablar de hogueras fundadoras, cuáles fueron, cuáles no fueron, la presencia de la censura desde el principio. Y vamos a ver una filmación muy interesante de unos 10 minutos, donde vamos a ver que los monumentos fogueros nacieron con movimiento. Todo está inventado. Pensamos que ahora es cuando se le han incluido movimiento, sonido, imagen, luz a las hogueras, y no. Ya en el propio año 1928 nacieron así. En la segunda sesión analizaremos el año 29 y el año 30. En el año 29 también tendremos oportunidad de ver una filmación muy completa. En la tercera sesión hablaremos del año 31, 32 y 33, viendo cómo crecen las hogueras en nuestra ciudad, cómo nacen las barracas, cómo nacen las hogueras infantiles, cómo empiezan a aparecer hogueras foráneas. En la cuarta sesión veremos en el 34 varias polémicas que hubo, una en cuanto a la caída de una hoguera, otra en cuanto a adjudicación de premios, que esto tampoco es nuevo, no es de ahora. En el 35 veremos un desproporcionado aumento del número de las barracas en el momento en que desapareció la censura en España y hubo un paradójico descenso en la participación. Y en la quinta y última sesión, en el 36, veremos que hay muy poca documentación gráfica, pues obviamente debido al inmediato estallido de la Guerra Civil. Y comprobaremos que la calidad de los monumentos era notablemente superior a los años anteriores, la incorporación de nuevos valores, la consagración de otros. Llega la guerra y aunque habíamos hablado de 1928-1936, no podemos dejar en el tintero comprobar en 1939 cómo se recuperó la fiesta apenas en unos días.
unas insólitas hogueras de San Juan, pero que dieron el pistoletazo de salida a que se celebraran ininterrumpidamente hasta, pues, desgraciadamente, este año 2020, que por primera vez se van a ver interrumpidas desde la Guerra Civil. Así pues, vamos a esta primera sesión. En esta primera sesión empezaremos con los orígenes de la Fiesta del Fuego y luego entraremos a analizar cómo se desarrolló ese año fundacional de 1928. En cuanto a los orígenes de las Fiestas del Fuego, alrededor del día 21 de junio, dependiendo del año, se celebra en el hemisferio norte el día más largo del año, lo que llamamos el solsticio de verano. Y eso es tan antiguo como la humanidad. Solsticio procede del latín y significa parada del sol, porque en un principio se creía que el sol no volvería a su esplendor total, ya que después de esta fecha los días eran cada vez más cortos. Por esta razón, hogueras, ritos del fuego, se iniciaban para simbolizar el poder del sol y ayudarle a renovar su energía. Se encendían fuegos en las montañas, a lo largo de los arroyos, a la orilla del mar, en mitad de las calles, frente a las casas, procesiones con antorchas, ruedas ardiendo colina abajo, a través de los campos, se bailaba alrededor del fuego, se saltaba por encima de él, todo para purificarse y protegerse de las malas influencias y asegurar el renacimiento del sol. Por ejemplo, los celtas lo dedicaban a Belenos, los griegos a Apolo, los romanos a Minerva. En los pueblos de Europa se encendían hogueras porque el fuego destruye lo malo. En los países orientales, cuando el poder de las tinieblas tiene su reinado más corto, también se celebraban ritos de este tipo. Los incas del Perú tenían lo que llamaban el Inti Raymi, la fiesta del sol. En la actualidad existe multitud de países como Alemania, Francia, en algunos de los Estados Unidos, Noruega, Irlanda, Finlandia, Italia, Japón, Inglaterra, Brasil, Israel, sin número de países donde se siguen celebrando ritos de cara al sol. Y como todo, llega la cristianización de lo pagano. Y esa noche se dedicó a San Juan Bautista. Se unía el ritual al sol con el santo de la fecha. ¿Pero por qué San Juan Bautista? San Lucas narra que María, en los días siguientes a la Anunciación, visitó a su prima Isabel cuando ésta se hallaba en el 6º mes de embarazo. Sitúa el nacimiento del Bautista en junio, 3 meses después de la visita, que fue el 25 de marzo, 6 meses antes del nacimiento de Cristo, Navidad, 25 de diciembre. Así pues, la noche de San Juan ha heredado las prácticas, ritos, tradiciones y costumbres paganas para cristianizarse en la figura de las hogueras. Las hogueras realmente tomaron como modelo las fallas de Valencia. Esto muchas veces hay algunos alicantinos que no lo digieren, pero no nos engañemos. El origen de las fallas además es muy controvertido. Yo voy a desarrollar aquí lo que me parece más plausible. Vamos a situarnos en que la luz la facilitaban los crisoles y los carpinteros los colgaban de un artilugio hecho de listones de madera que llamaban parots, una especie de candelabro. Entraba la primavera, el día alargaba, se deshacían de ellos quemándolos. Echaban además al fuego pues, todas las virutas, todo lo que sobraba por los talleres, hasta el punto de que el gremio de carpinteros adquirió la costumbre de realizar estas quemas la víspera de su patrón, que era San José, desde 1497. Y como todos sabemos, es el 19 de marzo. Un día a un carpintero se le ocurre vestir a su parot con ropas viejas y un poeta le pone un cartel criticando un hecho significativo. Estamos ante el primer ninot. Luego pasamos a la escena. 2 ninots representan un diálogo y se sitúan en un lateral de la calle. Las escenas empiezan a tomar volumen, de forma que en 1784 un oficio de la Autoridad Municipal de Valencia prohíbe quemar fallas, que ya las llama así, en las estrechas calles por el peligro de incendio. ¿Cuál era la opción? Sacarlas de las paredes, colocarlas en plazas, en cruces de calles y al conjunto de escenas que pudieran visitarse dándole la vuelta completa. Ya estamos ante una falla. El modelado de esos primitivos ninots nos lleva a las que conocemos actualmente.
Pues bien, ¿cómo llegan aquí esas fiestas del fuego? Evidentemente tenemos que remontarnos a José María Pi y Ramírez de Cartagena, que aunque nace en 1881 en una tierra ajena a Fallas y Ninots, en Cádiz en concreto, era un hombre observador, sencillo, y que las vicisitudes de la vida y de su familia le llevan a Valencia, donde reside durante 25 años. Se integra, conoce la fiesta de las fallas, forma parte de comisiones, construye fallas, pero además se empapa del proceso de su conversión en fiesta de oficiales de la ciudad de Valencia. En 1922 se traslada a Alicante, más vicisitudes de la vida, trasladan a Alicante a su padre, que era notario, se integra en la sociedad, en las tertulias que se realizaban en el casino, en la Asociación de la Prensa, en el Hotel Samper, en el Círculo Mercantil y en Alicante Atracción, que era organizadora de festejos populares. Entre artistas, escritores e intelectuales comienza hacia 1928 su peculiar campaña para crear unas fiestas del fuego como las de Valencia y les llama hogueras o fogueres, centradas en San Juan y en el solsticio de verano, de forma que volvía a la tradición ancestral del rito del fuego, y lo consigue en menos de un año. Una anotación: el antecedente más antiguo de los fogueres que se conoce se remonta a 1698. Hay documentación de esa época de que entonces ya se quemaban hogueras en honor a San Juan Bautista en las calles de Alicante. Este es el cuadro al que me refería antes. Como vais a poder verlo todas las veces que queráis, no me voy a parar en él. Simplemente irnos al total de expedientes que vamos a ver, que son 324, la cifra esta que marco aquí debajo, y que poco a poco, en el transcurso de las sesiones, los iremos desgranando. Así pues, vamos a entrar con el estudio de las hogueras de 1928. Hogueras fundacionales. Pero no todas las comisiones fueron fundacionales, ni todas las que dicen serlo lo fueron, y otras que no lo sabíamos sí que lo fueron. Lo vamos a ver poco a poco. Lamentablemente de 1928 no se conserva ninguno de los bocetos. Hemos tenido que recurrir al número extraordinario del tío Cook y a los pocos llibrets que han llegado de 1928. Estamos hablando del arranque de una fiesta y es difícil encontrar documentación fehaciente, de la misma manera que es imposible evitar muchos equívocos, porque esto no se conocía, cada uno escribía lo que veía, pero muchas veces sin conocimiento de causa. Hay publicaciones de los primeros años 30, de firmas además tan autorizadas como José María Pi o José Fernández Torremocha, que lo fue todo también en la fiesta, y que nos legan equívocos. El estudio de los expedientes, como adelantaba, reconfigura el concepto de fundadoras de algunas de las comisiones que tradicionalmente se afirma que lo fueron, y sin embargo incluye otras que nunca se habían considerado como fundadoras. Hay que aclarar también, por el tema de los valencianismos, que durante muchos años se denominaron fogueras de Sant Joan, con CH, en el valenciano popular de Alicante. Pero era inevitable, además, que en muchos de sus contextos se hablara de fallas de Alicante. De hecho, veremos ese vídeo final del que he hablado, que se llama así, Las fallas de Alicante en 1928. Pues bien, en 1928 se conservan 10 expedientes referentes a 11 monumentos, todos fogueres, aunque uno de ellos, como luego veremos, habría la posibilidad de enmarcarlo en el actual concepto de ninot de carrer. Veamos el primero. Lo que tenemos a la izquierda siempre va a ser imagen, en este caso está la portada de ese número extraordinario del tío Cook, de las hogueras de Sant Joan del 28. Vemos el boceto de la hoguera y luego veremos las fotografías de todas las hogueras que afortunadamente sí que nos han llegado y con bastante claridad. Vamos a hablar en principio de la foguera Plaza de Alfonso XII. La Plaza de Alfonso XII es la actual plaza del Ayuntamiento. El artista fue Carlos Cortina Beltrán. Curiosamente fue el vencedor de la sección especial de las fallas de Valencia de este año 1928. El lema oficial fue de Jauja a Gijona,
aunque en algunos medios podemos encontrarlo como el tranvía de Jauja. Y es que los tranvías van a tener mucho protagonismo en estas hogueras, luego al final veremos por qué. Vamos a ver uno a uno. El lugar de planta, donde tradicionalmente, frente a la fachada del ayuntamiento, obtuvo un sexto premio, que no estaban remunerados, apenas hubo 3 premios remunerados, estamos en los inicios, no se apostaba todavía por ello. La solicitud de planta recoge 13 firmas, muchas cuñadas con sellos, pues en general del vecindario, de las calles de Altamira, del comercio, de la industria, las calles Altamira, Mayor, Jorge Juan, Gravina, Cervantes, la propia plaza y las adyacentes. Y entre los firmantes son legibles rúbricas de gente interesante, muy importante de la época y de establecimientos que incluso algunos todavía se mantienen. Están ahí descritos, no voy a parar a enumerarlos, los podéis ver cuando vosotros queráis. Se solicita a su vez la actuación de la Banda Municipal de Música frente al Palacio Consistorial los días 23 y 24 de junio. Vamos a ver la hoguera. Habitualmente, durante el transcurso de los días previos, los meses previos, se presentaban las solicitudes de planta, igual que se hace ahora. Pues bien, normalmente incluía un documento complementario explicativo y en este caso detalla que se trata de una alegoría sutilmente irónica acerca del proyectado tranvía Alicante-Gijona. Ya previendo el tema de las censuras, dice que no se ataca ni ridiculiza la autoridad, ni se producen con ello molestias a nadie, que se trata solo de evidenciar la conveniencia de que esta ansiada mejora tenga realidad práctica. Tenemos a la izquierda las dos caras importantes del monumento, la cara exterior, la que vemos en la parte superior, la cara inferior, lateralizada, donde vemos esos dos angelotes que tiran del tranvía, que realmente ahí es donde está la alegoría, como ahora veremos. De hecho, esos dos ángeles que tiran del tranvía le dan un toque de ensueño frente a la cruda realidad menos previsible, como se puede leer en el Tío Cook especial de Foguera en 1918, que dice esto en valenciano: ve fan de dir que els ensòmits son les mentires més grans, como diciendo, hablar de tranvías, que eso no se lo cree nadie. Bien, este tranvía al que alude el escrito, precedido por esas dos grandes figuras, es frecuente verlo confundido en muchas publicaciones con el célebre tranvía de Benalúa, y me adelanto, que fue la comisión vencedora de este año. Lo comentamos ahora que tenemos las imágenes a la izquierda y luego cuando comentemos Benalúa lo volveremos a comentar. En el caso de esta hoguera vemos que esas dos grandes figuras aladas tiran del tranvía, mientras que cuando veamos la hoguera de Benalúa, el tranvía está parado delante de un paso de nivel y en la parte de detrás, sobre un pedestal, está el Santo Job. El Santo Job, evidentemente, estaba representando la paciencia. También veremos por qué. Esta hoguera desapareció como comisión en 1983, puesto que ahora se corresponde con la foguera oficial, y lo que era su territorio quedó integrado en el actual distrito de la foguera Monja Santa Faz. Bien, ahora vamos a ver uno de los documentos que contradice afirmaciones muy arraigadas. Es el expediente 228 y nos encontramos ahí con una propuesta que dice ser de la foguera Benito Pérez Galdós, pero donde se observan dos firmas que erróneamente se atribuyeron a dos presidentes de dos comisiones, pero que al analizarlas vemos que se corresponden al presidente honorario, que era José María Pi, el fundador de las hogueras, y al presidente efectivo de la comisión, Vicente Barberá, pero de una misma y única comisión. Sin embargo, comunican la intención de plantar dos monumentos. El primero, en la confluencia de Pérez Galdós con Belando. Ese es el actual equivalente a la foguera Benito Pérez Galdós. El artista sería José García Badías. El lema Unión Regional, decía el expediente que no podría sobrepasar una altura de 10 metros, que ya estaba bien para ser el primer año. Y, como vemos en la fotografía de la izquierda, quería demostrar que entre Alicante y Valencia no había rivalidad ni envidia. Y para ello representaba a Valencia con un miguelete, del que descendía un valenciano que se dejaba caer en brazos de una alicantina en pie sobre el castillo de Santa Bárbara, que evidentemente estaba simbolizando Alicante. La segunda de las hogueras que solicitaban
es en la confluencia de Alfonso el Sabio Pablo Iglesias. Bueno, pues esa es la actual foguera Alfonso el Sabio, pero proviene de una solicitud de la foguera Benito Pérez Galdós. Entonces, ahora hablaremos al respecto porque ya me adelanto, no podemos considerar la comisión de Alfonso el Sabio como fundadora, aunque si ya matizamos, sí el monumento, o lo que es la foguera en sí. El artista fue el polifacético Paco Hernández, más conocido como actor de teatro, Francisco Hernández Rodríguez, y el lema Alacant, la millor terra del món. Obtuvo un quinto premio, tampoco remunerado, y su estructura consistía en un castillo de Santa Bárbara. Obviamente este primer año tenía que salir símbolos alicantinos por todos los lados, sobre el que descansa un globo terráqueo y sobre este una alicantina sentada con unas flores en su regazo. No sería hoguera fundadora, ya que en este primer ejercicio no tenía comisión propia, aunque sí se plantara un monumento en la demarcación del actual distrito. José María Pi continuó como presidente honorario de la foguera Benito Pérez Galdós hasta que falleció en marzo del 32. A Vicente Barberá lo encontramos como comisionado de la foguera Alfonso el Sabio Quintana, pero de 1930 en adelante. ¿Qué pasó hasta 1930? En 1930, la comisión inicial que firmaba esta doble solicitud de plantá se escinde en dos, las dos que hoy conocemos, y vamos a ver las pruebas que apuntan a esa realidad. Hay un libret de 1929, que abajo a la izquierda tenéis en la portada, y veis que habla de Distrito Santa Isabel. Pues en sus páginas encontramos la información correspondiente a la foguera Benito Pérez Galdós Velando, a la foguera Alfonso el Sabio Navas y a una foguereta, una pequeña foguera, que normalmente era de la mano de algún particular, que se llamaba Maestro Bretón porque obviamente plantaba allí. Pero todo ello referido a una única comisión. Hubo una reunión de comisiones de hoguera de San Juan el 8 de julio de 1929 en el Círculo Mercantil, presidida por José María Pi, que era el presidente de la gestora, donde se hace mención de cara a fogueres de 1930 de la escisión del barrio de Santa Isabel por la calle Quintana, para separar precisamente la foguera Benito Pérez Galdós Velando de la foguera Alfonso el Sabio Quintana. De hecho, hubo una discrepancia entre las comisiones. Benito Pérez Galdós quería la calle Quintana para ellos, para equiparar ambos distritos en número de vecinos, mientras que Alfonso el Sabio la reclamaba, alegando igualar así la extensión de ambos. Al final, lo que ocurre siempre, solución salomónica. La acera de arriba para uno, la acera de abajo para otros, y así continúa en la actualidad. En resumen, la actual foguera Alfonso el Sabio sí sería distrito fundador, pero no tuvo comisión fundadora. Ya estamos ante uno de esos desmentidos de la información que habitualmente se maneja, está escrita y se tomaba por cierta. Cambiamos de página y nos vamos a la foguera Plaza de Isabel II, que es la actual foguera Plaza de Gabriel Miró. Esa plaza se denominaba así en 1928. Como anécdota, esta fue la primera solicitud de plantá presentada y autorizada. El artista fue Lorenzo Aguirre Sánchez, un excelente cartelista, un excelente pintor, donde vamos a encontrar mucha obra durante estos primeros años de las hogueras. Se titulaba Les Presidencias de Torrejón, aunque en otras fuentes aparecen como Les Múltiples Presidencias. Se plantó en las cuatro esquinas entre el casino y la Casa Arques, es decir, en la parte de abajo, la parte hacia la explanada, digamos, de donde está situado el edificio de Correos. Se llevó un segundo premio, que en este caso sí tenía una dotación de 600 pesetas. Y aquí aparecen cosas que parece que son invenciones de hace unas décadas y que, sin embargo, estaban presentes desde el principio. El personaje del remate, ya podemos ir viendo las fotografías y ahora las explicaré, el citado Torrejón, tenía movimiento giratorio. Iba mirando cada vez a una de las caras del monumento, agitando los brazos como si estuviera pronunciando un discurso. Se explicaba en la solicitud de plantá que el proyecto tiende a hacer resaltar que don Antonio Martínez Torrejón es presidente del Club de Regatas, de la Cruz Roja, del Colegio de Abogados, del Tiro de Pichón, de la Editorial Alicantina, de la Liga contra la Inmoralidad, de la Colonia Valenciana y de la Peregrinación a Lourdes. ¿Qué hizo el artista? En cada cara del monumento representaba una de esas múltiples presidencias del señor Torrejón. Por ejemplo, aquí al margen del
boceto tenemos en esta cara, como vemos aquí, la estructura del antiguo Club de Regatas, y a la derecha dos señores que representan al Colegio de Abogados. En esta otra foto, por este lateral seguimos viendo el Club de Regatas, a la izquierda vemos unas cartas y que por lo tanto estamos hablando del casino. Y clarísimamente, tercera fotografía, es la Cruz Roja. Es lo que comentaba desde el principio. Las hogueras durante esa época eran una fiel representación del contenido sociopolítico de Alicante, medianamente matizado por la censura, que luego veremos que tuvo que ver mucho en este primer año de hogueras. Cambiamos de expediente y ahora nos vamos a una que es la más complicada de analizar. Una supuesta hoguera fundadora que no lo fue, y encima la censura tomó protagonismo. La hoguera se presentó como Foguera Alfonso el Sabio, San Vicente, Barrio San Fernando y adyacentes. Ya de entrada ya tenemos otra vez el lío con lo de Alfonso el Sabio. El artista Miguel Carrillo Soler, el inicial de una saga de artistas, luego estaría Adrián Carrillo. El lema, nunca es tarde, decía que se situaba entre los números 1 y 5 de Alfonso el Sabio. Y nos encontramos ya la primera aparición de la censura sobre la historia de las hogueras. Sería autorizada, pero textualmente decía: habría que modificar previamente algunos de los personajes representados claramente identificables entre los notables de la sociedad alicantina. Pues explicaba: simboliza la llegada de los Reyes Magos, que son portadores de valiosos regalos para personas conocidas de la localidad. Don Juan Botella Pérez, un violón. Evidentemente estamos hablando de un músico. José Juan Pérez, candados y cadenas. José María Pi, un duro con falla. Don XX, no se pone nombre, tenor del Orfeón, un gallo. Y don Manuel López Gómez, una condecoración. Y el señor Espadín, sablista de profesión, un sable. A don Pascual Ors Pérez, una plaza de toros y algunos otros pequeños objetos más que complementen el conjunto. Aquí a la izquierda vemos que el boceto era muy sencillito, pero la portada de su libret ya nos dice los problemas que tuvieron. De las tres figuras representadas tan de forma esquemática, la del centro, un borrón inmenso negro, obra de la censura. Un nuevo escrito posterior matiza que algunas de las personas que se consideran molestadas por su inclusión entre las figuras que dicha foguera se compone han manifestado su disconformidad a esta comisión gestora, decidiendo el que suscribe, Francisco Ayala Antón, de acuerdo con los demás componentes de la comisión, suplicar que sea anulado el boceto presentado y aprobado en el siguiente sentido. Continuaba corrigiendo lo anterior y diciendo que simbolizaba la llegada de los Reyes Magos portadores de algunos regalos para obsequiar a las 7 figuras restantes y completar el conjunto decorativo mediante figuras como un rey mago vestido de la forma tradicional, un camello, un negro, un conjunto de 7 figuras, pero que ya no eran identificables en absoluto. De hecho, estaban desfiguradas en cuanto era posible con el anterior proyecto presentado. Como vemos en las dos primeras fotografías, es muy esquemático, ¿no? Bueno, pues esta hoguera es la que en todas las publicaciones conocidas, manejadas, se afirma que se trata de la actual foguera Mercado Central. Bueno, vamos a empezar a mirar las fotos. ¿Dónde está el mercado? Tradicionalmente, la hoguera del mercado ha plantado siempre delante de la fachada principal del mercado. Aquí hablábamos números 1 a 5 de Alfonso el Sabio. Ya nos encontramos la primera incongruencia. Vamos a ver por qué además todo esto no concuerda. Aquí tenemos otras dos fotografías, todavía más claras. Es más, no solamente son todavía más claras, sino que aún se identifica más dónde estaba plantado. En la confluencia de Alfonso el Sabio con la calle San Vicente. Ese fue el lugar exacto de planta de esta hoguera. Nada que ver con el mercado. Entonces, no coincide el emplazamiento solicitado con el tradicional de este distrito. Pero es que además en el libret no se menciona el mercado de abasto de sus comerciantes para nada. ¿Cómo no va a haber publicidad de los comerciantes del mercado en una hoguera que fuera del mercado? Además, esa hoguera, la del mercado, siempre ha tenido un distrito mínimo reducido a los tramos de las calles que rodean el edificio, por lo que toda esa sucesión de nombres, que aún hay más, como luego veremos, no parece lógica. Fernández Torremocha,
en su publicación de 1934, que se titulaba La foguera, Historia de las fogueras de San Joan, ya de alguna manera se columpia. Atribuye este mismo lema a la foguera Alfonso el Sabio. La foguera Alfonso el Sabio ya hemos visto de dónde provenía, de la comisión de Benito Pérez Galdós. En el número extraordinario de fogueras del tío Cook cita este mismo lema y boceto, y además se puede leer la retahíla de nombres que comentábamos con el de Alfonso el Sabio bien destacado. Esa publicación celuloide que hemos visto en la diapositiva anterior, que es el llibret de la foguera, lleva en su portada un texto que pone: número extraordinario dedicado a la hoguera, nunca es tarde, calle de Alfonso el Sabio. Es que, claro, es complicado, si no analizamos el conjunto de todo, no darnos cuenta de los errores que se cometieron en este primer año. Es ese llibret que hemos visto antes con la imagen central censurada. Bien, aquí tenemos algunas de las páginas. Tenemos precisamente otra página censurada y han desaparecido y se han sustituido por unas X los nombres que inicialmente querían representar a estos personajes. Pero es que en la página 3 el llibret añade a todos esos nombres que he mencionado antes las calles Díaz Moreu, Calderón de la Barca e Infanta, que es la actual Primo de Rivera. Y dice que el monumento sería plantado en la confluencia de las calles Alfonso el Sabio, San Vicente y Díaz Moreu. No estamos en el mercado. Lo que comentaba antes, no aparecen anuncios de los comerciantes del mercado de abastos. Sin embargo, a partir del llibret de 1929 está lleno de anuncios, porque ya era foguera Plaza del Mercado. Se cita textualmente que la foguera fue costeada por los vecinos del barrio San Fernando, calles de Alfonso el Sabio, Díaz Moreu, Calderón de la Barca, Infanta, San Vicente y adyacentes, cuando la foguera Mercado Central nunca o apenas ha tenido distrito. Entonces, ¿por qué no adjudicar su autoría a la actual foguera de San Fernando, que es la primera que se menciona, o a Carrer de San Vicente, en cuyo inicio de calle plantó, o a las aledañas Calderón de la Barca o Plaza de Juan Poveda, que también plantaron en 1929? Vamos a analizar estas posibilidades a través de la documentación existente en el AMA y yo voy a dar mi visión personal del tema. Hubo la célebre reunión de comisiones que comentaba antes, de julio de 1929. Se presenta la ampliación del distrito de la foguera de la Plaza del Mercado a los números del 1 al 11 y del 2 al 10 de Alfonso el Sabio de cara a hogueras de 1930. Estamos en el 28. En el 28 el presidente era Francisco Ayala Antón. Ya no aparece en ningún registro hasta 1935, pero todos los Ayelas constatados desde 1929 a 1936 son comisionados de la foguera Calderón de la Barca. El artista Miguel Carrillo Soler es comisionado y es constructor de la foguera Plaza de Juan Poveda desde 1929, pero es que además es también autor de la foguera Calderón de la Barca, 1929. Y la foguera Plaza del Mercado del 29 hace clara referencia al mercado de abastos, tanto en el monumento como en su llibret. En conclusión, la foguera Alfonso el Sabio, San Vicente, barrio San Fernando y adyacentes, no tiene que ver ni con la actual Alfonso el Sabio ni con Mercado Central, que no sería, por lo tanto, fundadora. Y yo me voy a mojar. La continuidad, personalmente, creo que la encontraríamos en la foguera Calderón de la Barca o a duras penas en la foguera Plaza de Juan Poveda, que sería la que posteriormente se llamaría Primo de Rivera, Camarada Maciel. Bien, después de este complicado expediente vamos a unos más sencillos. La foguera Plaza de la Reina Victoria, que es la hoy conocida como foguera Calvo Sotelo, fue construida por el artista Juan Esteve García, uno de los más importantes de esta primera época. El lema sería escena picaresca, aunque es frecuente encontrarlo también como Bonavista Bechan. El lugar de planta fue la confluencia de la avenida de Soto y la calle Maisonave. Hay un escrito muy escueto, que apenas da idea del contenido o significado del monumento, pues parte del boceto, que como todo lo de este año, permanece desaparecido. Como se advierte por dicho boceto, dice, se trata de representar una escena picaresca, aunque procurando salvar en lo posible los respetos que se debe a la moral. Bueno, aquí la cuestión es que está una señorita subiendo una escalera y abajo tenemos a los mirones que están mirando a ver qué pueden ver debajo de las faldas. Y también como escena picaresca, pues tenemos en la parte de arriba dos personajes, uno que está intentando averiguar qué hay en esa caseta y el otro que está apoyado mirando
a ver qué hay alrededor. Lo que se hace evidente por la forma en que se redactan estas solicitudes de planta es que se establecieron desde el ayuntamiento unas claras consignas de qué y qué no podían representarse o ser tema central de estas primeras hogueras, a riesgo de no ser autorizada la planta o que la censura mutilara o condicionara el proyecto inicial para concederla, como vimos en el expediente anterior. El anecdótico título, además, es curioso porque es el lema histórico de Maestad, que es la correspondiente al anterior expediente, pues es el lema que adquirió la foguera Carlos Sotelo y que lo sigue teniendo. O sea, esto, desde luego, no hace más que enredar todavía más todo lo expuesto hasta ahora. Pero bueno, evidentemente no tenía nada que ver con Rosario. Estamos hablando de una demarcación diferente de la ciudad. Pasamos a la foguera Plaza de Ruperto Chapí. Esta no tiene ninguna complicación de denominación ni de situación, no hay nada más que ver las fotografías. El artista fue Eliodoro Guillén Pedemonti. El lema, bueno, pues el lema real, que es Gran Hotel, es precisamente el que menos se conoce. En todos los sitios aparece como el tío Cook y el Cuquet en el globo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que aparece, que resulta más llamativo, es ese globo que parece estar flotando por encima de una hoguera muy pequeñita. El lugar es evidente también, la plaza de Ruperto Chapí, en parte frente a la fachada del teatro principal, con lo cual la vistosidad era tremenda. A un lado el teatro principal, al otro lado se veía el castillo de Santa Bárbara. Obtendría premio, el tercero en este caso, 400 pesetas, que no estaba mal para esa época, y haciendo referencia al boceto que presentó su presidente, nada menos que Ramón Guillén Tato, dice que representa el globo del tío Cook sobre una casa cuyas fachadas son alegorías a asuntos como el proyecto de hotel, los trenes botijo, y cuyas figuras son meramente para decorar, sin ofender, como no, para nada, la moral, la política, etc. Pues bien, este globo, que parece que está flotando, realmente estaba pendiendo de un cable lanzado de una parte a otra de la calle y con el viento daba la sensación de estar flotando sobre la hoguera. El ingenio que se desarrolló desde el principio en las hogueras. En la cara contraria, lo vemos aquí en esta imagen de abajo, en contra de lo que habla el lema de Gran Hotel, que es lo que podemos encontrar en la fotografía de arriba, hace referencia a otro proyecto alicantino, un museo. Pasamos a la foguera Avenida de Méndez Núñez. Por poco que pensemos, es obviamente la actual foguera Rambla de Méndez Núñez. El artista Manuel Gallud Aznar, el lema por pesquero. El lugar lo podemos apreciar en la fotografía de abajo, en la calzada central de la Avenida de Méndez Núñez. La Avenida de Méndez Núñez tenía unas enormes aceras, la calzada central era estrecha y la ocupaba por completo. Vemos que no deja resquicio. Bien, esto obtuvo también un premio, el cuarto, no era remunerado, y la solicitud de planta estaba firmada por un afamado médico de nuestra ciudad, Evaristo Manero Pineda. Quiero decir con esto que los presidentes, todos los intelectuales, estaban implicados al 100% en las hogueras desde el principio, lo cual les daba un empaque, les daba una categoría que desgraciadamente con el tiempo se ha perdido. Se ha perdido esa intelectualidad, se ha perdido esa integración de los grandes de la sociedad alicantina en las hogueras de San Juan. Al igual que el globo de la hoguera Plaza de Ruperto Chapí, aquí tenemos también, como volando, un pequeño hidroavión. Un aeroplano motor que colgaba de un cable tendido a su vez también de parte a parte de la avenida y de ese aeroplano colgaba una breva. Cuando se activaba el motor del aeroplano, que se activaba, y vuelvo a lo del movimiento desde el principio de las hogueras, empezaba a realizar giros continuos sobre la estructura de abajo donde vemos un pescador que remata el monumento. Alrededor, varios personajes que lo que representaban eran capitales de provincia candidatas a tener un nuevo puerto pesquero, de ahí el lema de la hoguera. Entonces, claro, cobra sentido la presencia del aeroplano dando vueltas a ver a quién le caía la breva de tener el puerto pesquero. Pasamos a la gran vencedora de esta primera edición de las hogueras de San Juan, el barrio de Benalúa, hoy hoguera de Benalúa. Esta es la única hoguera donde participaron varios artistas. Juan Such Roca,
José Marcet Furió y Gastón Castelló Bravo, que curiosamente en algunas publicaciones de la época no se mencionan. Su lema es parada y fonda, según la solicitud de Plantá, y habla de dimensiones de 8 por 4 metros de base. Se construyó en la confluencia de las calles Pardo Jimeno y Arquitecto Guardiola, donde está la plaza de Navarro Rodrigo actualmente, en una de las esquinas. Fue la primera ganadora, primer premio, 1000 pesetas de las de entonces, ya que estamos ante la primera vencedora de la historia de las hogueras. La solicitud de Plantá explica que el asunto que representa la repetida falla, pongo el SIC porque es tal como aparece escrito, es uno de los pasoniveles de la compañía de ferrocarril de Madrid-Zaragoza-Alicante a la entrada del barrio, en el momento en que está la barrera puesta y por lo tanto el tránsito interrumpido. Un tranvía eléctrico está detenido, el conductor y el cobrador se han quedado dormidos, como también participan del sueño el público que ocupa el coche. A un lado del tranvía hay un carretón, encima una banasta llena de pan, que un panadero conducía y que se ha quedado dormido sobre ella. Podemos ver en la imagen inferior. Vamos a ir a la otra cara. Y en el otro lado vemos un huertano con un borriquillo portador de cesta de brevas que se entretiene comiendo brevas. Es evidente de que cuando se paraba el tranvía no se sabía ya ni cuándo iba a reanudar la marcha. En la parte posterior del tranvía, el pedestal que antes se adelantaba, sobre el cual se contempla el panorama, la escultura del paciente Job. Todo esto montado sobre una base rectangular, con sus 8 metros de largo, con 4 de ancho, 1,80 m de alto, decorada en los 4 lados con alegorías al barrio de Benalúa. Como anécdota, ese título de este primer monumento vencedor, Parada y Fonda, se ha quedado para la historia como el lema oficial de la actual foguera Benalúa, aunque se pierde en el tiempo cuando comenzó a ser adoptado como tal. Reiterando lo que comentaba al principio cuando hablaba de la plaza de Alfonso XII, podemos ver aquí cómo el tranvía de Benalúa está precediendo a la figura de Job sobre el pedestal y está parado ante una barrera de madera, mientras que el otro tranvía, el que veíamos en la plaza del Ayuntamiento, estaba precedido por esas dos grandes figuras humanas aladas que tiraban de él. Pero es que era la moda, porque ahora veremos que hubo un tercer tranvía y veremos por qué. Ahora pasamos a la foguera Plaza de Roger. El artista José Marcet Furió, precisamente uno de la tríada que venció en Benalúa, el lema el clásico melonero. El lugar era la calle, que no plaza, de Roger, asignada entonces al distrito Plaza de Isabel II. ¿Qué quiere decir? ¿Que construyó dos? No, ahora veremos por qué. Era una calle tan cercana al ayuntamiento que sería demolida en 1955 durante la reforma de la misma, y que entonces se denominaba ya Plaza del 18 de Julio. Se pedía permiso para plantarla, al parecer fuera de concurso y probablemente de iniciativa particular. Esto suena a lo que actualmente conocemos como un nino de carrer, y realmente la estructura es de un nino de carrer. Lo podemos ver en las imágenes. En la solicitud se explica lo que es evidente, representaba la clásica parada de melones. Y ahora que tenemos, no hagamos caso a la imagen de la izquierda, porque esa la explicaré al final, una foguera que nunca ha aparecido como fundadora y que sin embargo plantó en 1928. Se llamaba Barriada Obrera de María Auxiliadora, en el Pla del Bon Repòs, y no es ni más ni menos que el antecedente de la actual foguera Barrio Obrero, que por tanto habría que apuntarla a fundadora donde no lo fueron otras que sí creíamos, como ya he adelantado antes Alfonso el Sabio, o del Mercado Central. No hay un artista, fueron los propios vecinos de la barriada. Lo dice la solicitud de Plantá, que los vecinos que integran la barriada obrera de María Auxiliadora, en el Pla del Bon Repòs, desean contribuir también a los festejos populares que se han organizado para este mes construyendo y quemando una foguera. No consta lema, sí consta el lugar de Plantá, la calle María Auxiliadora, como sigue siendo ahora. Estuvo fuera de concurso por solicitud de Ramón Gilabert Dabó, otro clásico de las hogueras, que lo sería todo, hasta incluso presidente de la comisión gestora, y que es el que firma la documentación. Se adjuntaba un boceto, como todo desaparecido, y una somera explicación. No hay imágenes, pero es bastante gráfica.
consiste en la figura de un guardia de gran tamaño de los encargados de vigilar la circulación rodada, presenciando el choque de un tranvía con un automóvil. Vamos a ver, ¿por qué la razón de tanto tranvía? Pues ahora sí que os llevo yo a la imagen de la izquierda. Esa imagen es el primer premio de la sección especial de las fallas de Valencia de 1928. La falla Plaza de Mariano Benlliure, de Carlos Cortina Beltrán, precisamente el que plantó en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, la Plaza Alfonso XII. Se llamaba De Valencia a Nueva York en Les Sales d'un Parot. Vale, pues obviamente si un tranvía ganó el primer premio de la sección especial de Valencia de 1928, ¿a dónde fueron a inspirarse los artistas que iban a plantar en la primera edición de las hogueras de Alicante? En el tranvía, en el premio. Y ahí tenemos la razón de que 3 de los 11 monumentos que se plantaron en Alicante fueran tranvías. Pues bien, en el archivo municipal no se conserva más información de los monumentos de este primer año, al menos de carácter oficial, pero hay mucha más información en prensa y en publicaciones de la época. Lo que pasa es que suele ser muy dispar, hasta contradictoria y muchas veces errónea. Voy a poner un ejemplo, que es este pequeño boceto que habla de Foguera Berenguer de Marquina, la única vez que ha aparecido en la historia de la fiesta y de la que solo se conoce el boceto aparecido en el número extraordinario de fogueres del tío Q. Aparentemente no, es evidente que es la estación de Madrid-Zaragoza-Alicante. Yo al menos no he sido capaz de encontrar ninguna documentación de ella y que yo sepa tampoco hay ninguna fotografía, pero bueno, hay constancia de que cuando menos había un boceto e intención de plantarla. Pues bien, como anticipaba, vamos a terminar con una filmación de 1928 patrocinada por un abogado, Ricardo Pérez La Saleta, que encargó su realización a Films Photo Estudios Fotográficos. Gracias a una copia de exhibición en nitrocelulosa guardada por su hijo Rafael Pérez Martínez, la Filmoteca de la Generalitat Valenciana ha hecho posible la reproducción de este histórico documento. Veremos en estas imágenes 9 de los 11 monumentos plantados este año fundacional, así como la expectación y el ambiente con que se vivió en nuestras calles la llegada de las hoy fiestas oficiales de la ciudad. Se llama Las Fallas de Alicante, año 1928. Voy a ponérselas no íntegra porque si no sería un poco aburrido, unos 10 minutos. Y iré haciendo algunos comentarios sobre la marcha y con esto terminaremos la primera sesión del seminario. Bien, aquí lo que nos encontramos es la carátula de Alicante Atracción, del programa de fiestas, los típicos cartelas que se ponían en el cine en la época. Aquí habla de que los periodistas alicantinos preparan el recibimiento a Gutiérrez, que es un personaje creado por Caíto, un periodista alicantino. Y aquí vemos precisamente la Asociación de la Prensa de Alicante, donde tenía la sede el Diario de Alicante. Y Alicante responde a la iniciación de la prensa acudiendo con entusiasmo a la estación de tren para recibir a Caíto, que trabajaba en Madrid, y a su personaje. Los célebres de los Chagans, que aunque se han recuperado desde hace unos años, estuvieron también presentes desde el principio de la fiesta. Gutiérrez, al sol de la música y entre aclamaciones entusiastas, hace su entrada triunfal en Alicante, la ciudad cristalina, que le llamaron los hermanos Quintero. A partir de 1929, quien iría a recoger a Gutiérrez sería el tío Q. Pues ahora veremos nada más que un personaje, pero en la próxima sesión, que veremos 1929, veremos cómo el personaje nuestro recoge al personaje foráneo, que lo vemos ahí en hombros del grupo de acogida que fue a recibir a Caíto. Fijaros, para ser el primer año, la cantidad de gente que había en las calles, la expectación. Aquí tenemos, veis el personaje claramente conocido, si alguien ha visto prensa de esa época. Se le recogía con todos los honores, en coche descubierto, lo tenemos ahí puesto encima del capó.
Diario de Alicante, la proclama que quede bien clara, varios coches que siguen en plan comitiva y la gente en las calles. Bien, vamos a ver las fallas, como pone aquí. El tranvía de Jauja. Estamos hablando de la plaza del Ayuntamiento, el de los Angelotes, el 6º premio. Uno de los tranvías. Vamos a ver las imágenes. Ahí lo tenemos. Bueno, esto en principio estamos viendo las bandas, entonces realmente es el antecedente más antiguo que tenemos de la entrada de bandas. La música estuvo presente desde el principio. Ahí tenemos otra imagen de la hoguera, uno de los arcos laterales del ayuntamiento, aquí visto desde la parte donde ahora está la audiencia provincial. Aquí vemos mejor que en la fotografía que he puesto antes esos angelotes. Tenemos parada la banda. Ya lo dice aquí, ¿no? Las bandas de música de las fallas, le hablaban de las fallas, porque obviamente es la palabra que conocían, aún no había calado lo de fogueres, y aquí arrancan. Aquí arrancan con la cartela de presentación de la comisión de la que entonces se llamaba Foguera Plaza de Alfonso XII. Y vemos clarísimamente que está plantada frente a la puerta principal del ayuntamiento. Y gente, y gente, y gente por las calles. Esta hoguera la podemos ver de todos los ángulos, hay otras que tendremos una visión mucho más restringida, pero esta sí que podemos disfrutar desde todos los ángulos de los detalles. Vamos a otra. Plaza de la Reina Victoria, Bonavista Becham, llena de humorismo. Esta es la actual Plaza Calvo Sotelo y es la que a mí me sorprende que la censura no le metiera mano porque es donde aparece, como veis ahí abajo, la señora subiendo la escalera y la gente mirando. Si vemos las ropas de la señora, una cosa que se me ha olvidado decir, es que las ropas al principio eran reales. Bueno, saltamos rápidamente. Rambla de Méndez Núñez, Puerto Pesquero. Tercer premio. ¿Recordáis que estaba comentando lo del avioncito que daba vueltas arriba con la breva colgando a ver a quién caía la breva y le daban el Puerto Pesquero? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Aquí vemos el aspecto de la Rambla con los tranvías, el arcén central, ahí tenemos la hoguera. Vemos al pescador en la parte de arriba, vemos el resto de los personajes abajo, que como digo eran las capitales que estaban esperando la adjudicación del puerto pesquero y nos hemos quedado sin ver, a ver, sí, no, sí que lo vamos a ver, el aeroplano. Pensaba que lo había dejado fuera, pero sí que está incluido. Que hablaba de la breva. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos ya la primera representación de movimiento en una hoguera. Vemos perfectamente que tiene motor, está girando y a ver a quién le cae la breva. Bueno, Unión Regional. Esta es Avenida Pérez Galdós. Valencia y Alicante se abrazan cordialmente. Esta es una de las dos que solicitó la foguera Benito Pérez Galdós y la que comentaba antes que, descendiendo del Migalet, un valenciano se deja caer en las manos de una alicantina que está sobre el castillo de Santa Bárbara. Lo que vemos detrás, curiosamente, como hemos podido ver antes, era el castillo de San Fernando. Ahí se terminaba. La otra hoguera que plantó la comisión de Benito Pérez Galdós. No, perdón, esta avenida Alfonso el Sabio, bien, hasta yo me he confundido. Esta es la que siempre se había dicho que era del mercado. En esta imagen se ve claramente que no tiene nada que ver con el mercado. Es que ni se llega a ver. Son esos ninots esquematizados. No vemos más, pero es que tampoco había mucho más que ver. El amor de la terreta ha inspirado a esta falla titulada La Humillar Terror del Mont. Es que hasta aquí nos podemos confundir porque hemos pasado de un principio de Alfonso el Sabio
al final de Alfonso el Sabio. Esto está cerca de la Plaza de los Luceros. Este es el segundo monumento que hicieron los comisionados de la foguera Benito Pérez Galdós. Esto es que va rapidísimo. Vamos a ver ahora cómo el tío Cook es en Alicante lo que Gutiérrez en Madrid. Un semanario que ha hecho popular al tío Cook y que adelantaba que es el que estaba en el globo que pendía frente al teatro principal. Por lo tanto, nos vamos ahora a la plaza de Roberto Chapí. Aquí lo tenemos. Tenemos la hoguera abajo, que se habla de Gran Hotel, también hablaba de un museo, y tenemos ese globo colgando de parte a parte de un cable y que daba la sensación, porque además hacía viento, se ve en las ropas de los ninots, de que se estaba moviendo constantemente. Tuvo que ser muy espectacular. El famoso tío Cook, que observa la ciudad desde su globo. Al fondo vemos el castillo de Santa Bárbara. Entonces el lugar era, no podía ser más espectacular. Ahí tenemos a la izquierda el teatro principal, al fondo el castillo de Santa Bárbara y el globo del tío Cook colgando. Vamos a ver movimiento. Plaza de Isabel II, la actual Gabriel Miró. Lo que hablábamos de las múltiples presidencias de este señor Torrejón, que estaba presidiendo de todo. Dice que la falla se levanta junto a los poéticos jardines de la plaza. Estamos hablando de la plaza de Gabriel Miró, al lado de Correos. Aquí la tenemos. Aquí vemos la cara, que se ve muy mal la imagen, pero es del casino. Dice que con fino humorismo hace desfilar las múltiples presidencias del culto letrado don Antonio Martínez de Torrejón, que ahora le veremos moverse. El Colegio de Abogados. Aquí lo tenemos representado abajo. Pero vayan fijándose en la imagen del remate. La Cruz Roja, otra de las presidencias. Ahora se ha movido. Ahora se está moviendo. Se pone de cara a la Cruz Roja. Y ahí está empezando a declamar, a mover los brazos. ¿Lo ven? El Real Tiro de Pichón. Está el Tiro de Pichón y en la parte de atrás el casino. Está incluyendo dos presidencias en un solo lateral. Ahora el Real Club de Regatas. Entonces dice, sobre la falla, el presidente acaparador no sabe dónde acudir ni a quién atender. Por eso está ese sillón girando constantemente a un lado y a otro, y hablando aquí y hablando allá. Aquí lo tenemos moviéndose en la cara que representa al Club de Regatas. Ahí está declamando, ahí está explicando. Los movimientos serían, durante estos primeros años, muchos muy ingeniosos. Y ya veremos en años sucesivos de quién eran obra. Y bien, tenemos aquí el otro tranvía, Parada y Fonda, la falla del barrio de Benalúa que obtuvo el primer premio. La tripleta Such, Marcet, Gastón Castelló. Alude a ese paso a nivel que interrumpe el tránsito y aísla de la capital el populoso barrio alicantino de Benalúa, y aquí la tenemos. Esta probablemente sea la imagen más conocida de las hogueras en Alicante en 1928. Fijaros que ante la falla desfila, dice, el bando de la Huerta, que habla que es festejo típico de la terreta, cuando lo que nosotros conocemos del barrio de la Huerta es en Murcia. Pues no, aquí también se utilizaba el bando de la Huerta. Ahí tenemos el desfile, esta es la otra cara, de la parte derecha vemos la efigie de Job, el santo Job, la paciencia que tenía que tener para esperar a que el tranvía arrancara después del parón en las vías del tren. Y esta es la comisión ganadora. El primero de la izquierda, que está sujetando el banderín de Foguera de Sant Joan, ese es Gastón Castelló. El que está sentado a la derecha, bueno, se terminó, era Juan Such. Y esta era la comisión vencedora y que obviamente tuvo el honor de ser grabada en imágenes. Pues bien, hemos terminado aquí esta primera sesión, espero que haya sido agradable. Continuaremos en unos días con 1929-1930 y espero que me sigan y que al final, pues de alguna manera, podamos sacarnos esa espinita que nos ha dejado la no celebración
de las hogueras de San Juan durante este año 2020. Muchas gracias por su atención y nos vemos en unos días.